Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos, agradecidos con el Señor por la bendición que nos concede de estar anclados en su palabra. Nuestra lectura del día de hoy, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Nuestra reflexión hoy: la fe actúa. La fe actúa. Es bueno decir que tenemos fe, pero si nuestra fe es una fe que no actúa, que no se mueve, una fe muda, una fe sin brazos, si lo quisiéramos como ilustrar, una fe que no hace, que no declara, entonces está callada. Tengo fe, pero no hago nada. ¿Usted ha leído el proverbio que dice que el perezoso se mece en su cama como la puerta en su quicial que gira de un lado al otro, pero no hace nada? Verá cómo viene la pobreza sobre él como vagabundo armado, porque tiene pereza y se la pasa meneándose de un lado para el otro, pero no se levanta a actuar. Con solo decir: yo creo que Dios me va a bendecir y creo que Dios me va a traer la provisión, porque ya dijimos que Dios es Jehová Jireh y que puedo confiar que Dios me va a bendecir pese a las circunstancias. Pero la fe debe actuar, porque una fe paralítica no deja ver la gloria de Dios. Mire el caso que leímos en segundo de Reyes. Esta situación de el profeta, que estaban en un tiempo de hambre, había escasez, pero el profeta alimentó a 100 personas con 20 panes. Y uno dirá, si hace cuentas, bueno, pues los partieron para 20 panes para entre 100 personas, entonces los partieron a 5 porque serían 100 pedazos, pero ¿sería suficiente para calmar el hambre? Eso solamente antojaría. Pero dice que los repartieron, alcanzó. Y la palabra que el profeta dio es versículo 44, el versículo 43. Él dice que la gente comería y sobraría. Nosotros tenemos que anclarnos en la palabra. Y la promesa de Dios es que Él va a bendecir. El profeta le dio los panes a su criado y le dijo: repártelos. Y el criado dijo: no, esto es muy poquito. Esto no alcanza para tanta gente. No, Señor. Quizá, pienso yo, como diríamos nosotros,
a mí no me pongan estas. A mí me da pena repartir eso. ¿Qué va a pensar la gente? Esa migaja para tanta gente y con esa hambre que tienen. No, yo no voy a pasar penas. ¿Cierto? Que nosotros pensaríamos, quizás yo lo haría así. Qué vergüenza esperar tanto para salir con tan poco. Pero aquí esta situación me muestra que el profeta Eliseo actuó en fe y le dijo al criado, reparte los panes porque Dios es el que va a proveer. Porque mire que el versículo 43 dice, pero él le volvió a decir, o sea, el profeta le insistió al criado, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comerán y sobrará. No es que voy a actuar en mi palabra, sino que yo debo actuar en lo que Dios me dice. Pero la acción dejó ver el milagro. Si el criado se sienta con los 20 panes y dice, no, eso es muy poquito, yo no voy a repartir eso porque a mí me da pena, no hubiese habido milagro. Si el profeta se queda quieto y no actúa, pues no había habido milagro. Entonces, para ver la provisión de Dios, nosotros tenemos que actuar. Es bonito levantarnos en la mañana y decir, Señor, yo en tu nombre declaro un día bendecido. Vienen a mí las promesas tuyas, se cumple tu palabra, viene tu provisión a mi vida, como dice, Señor, tu palabra. El pan nuestro de cada día, dánoslo, oh Señor, y empiezo a declarar la provisión de Dios para mi vida, para mi casa, para la iglesia. Empiezo a declarar la provisión de Dios. Pero si no actúo, si no me muevo, no voy a ver, así lo haya declarado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir a trabajar y Dios va a bendecir la obra de mis manos. Hay que abrir mi boca y proclamar que Dios va a actuar su palabra. Pero si yo me quedo callado y no hago nada, y entonces quiero que Dios me dé un empleo, pero no lleno una hoja de vida. Traiga la hoja de vida. Le dicen, ay no, yo no voy a llevar hoja de vida porque eso para qué. Ya he llenado un montón y no ha salido nada. Llene la hoja de vida. Presente la hoja de vida para solicitar ese empleo. Que Dios es el que va a abrir puertas. Dios es el que va a hacer lo imposible. Pero nosotros estamos llamados a hacer lo que está a nuestra mano. Todo lo que esté a nuestra mano, hagámoslo. Todo lo que sea dirigido por Dios, hagámoslo. Porque el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos. El temor a no ser provistos es un insulto a Dios, ya lo hemos dicho. Y nosotros debemos creer y actuar. No decir, sí, Dios tiene el poder para hacerlo, pero nosotros no nos movemos. Recuerdo un joven en uno de nuestros campamentos, recostado en su taburete, en la pared, estábamos en el corredor de un colegio, ahí estábamos quedándonos, era oscuro, y él me dice muy fresco, pastora, si yo veo venir una serpiente hacia acá, ¿será que me muerde? Y yo me puse alerta. ¿Cómo así? Sí, es que si una serpiente se me acerca, y duramos hablando como 2 minuticos, y a mí me entró una inquietud, y pegué la mirada al entorno de él, y efectivamente la serpiente iba subiendo por el taburete, y él ahí pensando, ¿será que me muerde? Y yo le pegué el grito, hijo, por favor, reacciona, esa serpiente va subiendo por el taburete. Pero él como si nada. Entonces, nosotros no podemos ver que viene el peligro, estar siendo advertidos y dejarlo. Recuerde lo que dice la palabra, que el necio ve el peligro y no se apercibe, mas el prudente
se aparta. Y si yo veo que viene algo para hacerme daño, yo debo retirarme, debo quitarme, debo actuar. La fe actúa. Por eso cuando Jesús se le presenta a Satanás para tentarlo, le dice, es que Dios dijo que a sus ángeles mandará para que te guarden en tu camino. Entonces tírate desde aquí porque Él va a mandar sus ángeles. Y así no era. El Señor Jesús le reprendió porque estaba siendo mal usada la palabra en ese momento. Es verdad que Dios nos va a cuidar por donde vayamos, pero yo no me voy metiendo en cuanto abismo vea para tirarme y probar a Dios. Debo actuar. La fe me lleva a actuar con prudencia. La fe me lleva a actuar con seguridad. Así que esta mañana te dejo con esta reflexión. Fe para actuar y no estar quietos esperando un milagro sin mi participación. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.